hiram de da lam la la da 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 la 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 lam la la la. Shalom Aleichem, bienvenidos a todos. ¿Cómo pasaron este Shabbat, este fin de semana? ¿Cómo empezaron este mes de Adar? Cuando entra el mes de Adar, aumentamos en alegría. Y estamos ahora mismo en Rosh Chodesh. Ayer fue Shabbat Mevarchim, el Shabbat que bendecimos el mes de Adar. Y bueno, les agradezco a todos ustedes por estar nuevamente con nosotros. Es un honor, un orgullo, un placer estar con todos ustedes y que semana tras semana, año tras año, sigamos estando juntos. Hay algunos aquí en la clase que hace años que nos conocemos, algunos personalmente, algunos a través del internet, pero la unión y la calidez que se ha generado en este grupo es algo que se siente y que nos da vida constantemente.
Hubo un pequeño corte porque cambié de conexión, una conexión más rápida, en vez de una conexión inalámbrica, una conexión directa. Entonces vamos a hacer Lejaim, Lejaim, cuando entra a dar aumentamos en alegría, Lejaim, Lejaim, la alegría de estar reunidos en torno a la Torá, al interior de la Torá. Este jueves fue una clase excepcional del Rab, cada vez son mejores, y repartieron un folleto donde están explicadas todas las letras del Aleph Bet. Hay varias personas en Ecuador, en México, que están trabajando para llevar a todos ustedes estos materiales. Vamos a tratar de que lleguen lo antes posible, traducidos al castellano. Alguien que conteste a esta señorita, ¿qué significa Lejaim, Lejaim? Lejaim, Lejaim. ¿Con quién tenemos el gusto de encontrarnos hoy? Siempre tenemos gente nueva que se acerca. Y ya que estamos aprendiendo términos nuevos, vamos a seguir con nuestra técnica semanal. Ponemos la tzedaká. Tzedaká es caridad. Utilizamos aquello que Akadosh Baruj Hu nos da para brindarlo a aquellos que lo necesitan. Cuando damos tzedaká, el ruido de las monedas, y cuando son billetes que no hacen ruidos, en el cielo se escucha el ruido igual. Eso trae mucha felicidad. Vamos a hoy hacer una pequeña recopilación de algunos términos que estuvimos utilizando últimamente. Para entender un poco de qué se trata todo esto que estamos tratando de entender. Estamos tratando de entender por qué Dios creó el mundo. Y en ese por qué hay un montón de preguntas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo llevó? ¿Qué motivaciones tuvo? Y por supuesto, las cosas de Dios son infinitas y no se pueden comprender 100%, pero a través de que lo vemos dentro nuestro, a través de que tratamos de identificar todas esas cosas que estamos descubriendo, lo vamos meditando dentro nuestro, entonces de a poco vamos comprendiendo también más a nuestro Creador y nos vamos poniendo en armonía con Él y con su creación. El tema de amar la creación que Dios realizó tiene que ver con que dice Dios, como todo rey, yo amo a aquellos que aman a lo que yo amo. Aquellos que aman a mis hijos, yo los amo. Y aquellos que aman a mi creación, yo los amo. Entonces nosotros somos dos aspectos. Por un lado somos los hijos y los siervos de Dios, somos las criaturas que Él ama,
Y por otro lado, al amarnos unos a los otros, a interincluirnos, a aceptarnos, a apreciarnos, conocernos y ayudarnos a elevar uno al otro, estamos también dándole placer a Dios. Y en definitiva, aunque el placer de Dios es algo que está muy por encima de lo que nosotros llamamos placer humano, ese placer que nosotros podemos tener como motivación para nuestra vida, de todas maneras, el placer que uno identifica que profundo de conectarse con la Torá, el placer de conectarse con la creación desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista de ser parte de un todo, esa es la parte en que uno puede sentir cómo siente Dios. Entonces, nuevamente, así como un hijo no puede sentir exactamente cómo siente un padre, de todas maneras, desde su punto de vista, el padre no le pide al hijo que él sea padre, le pide que sea hijo, que sea su hijo, y que lo ame tal como él es. Que el padre tiene que aceptar a su hijo tal como es. No le puede decir que lo ame él como un padre. Tiene que amarlo como un hijo ama al padre. Y eso es lo que nos pide Dios de nosotros. Que no lo amemos como si fuéramos Dios, que lo amemos como seres humanos. Entonces es importante todo este trabajo para saber qué es un ser humano. Queremos tratar de ser seres humanos. Y ¿qué es un ser humano? Es un ser que tiene un cuerpo y tiene un alma, tiene una parte creada y una parte que es Dios en lo alto. Entonces tenemos que buscar cuál es nuestra tarea aquí. Y como vemos, como nosotros tenemos parte de Dios en lo alto y tenemos parte de la creación, evidentemente somos un intermediario. Somos intermediarios entre Dios y su creación. Somos intermediarios entre Dios y nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras lo que llaman nuestras vestimentas del alma. Entonces vamos a hablar un poco hoy de algunos de los conceptos que estuvimos meditando últimamente. Hay muchos temas y últimamente estuvimos estudiando y meditando acerca de lo que es la ubicación en el tiempo y el espacio de cada uno de estos conceptos que estamos estudiando. Entonces, existe nuestro inconsciente, existe aquello que está por encima de la mente, nosotros llamamos Keter, que nosotros podemos inferir. Y existe todas aquellas cosas de las cuales nosotros tenemos conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia comienza con lo que se llama en Kabbalah Jochma Agluya. Jochma Agluya. Sabiduría revelada. Sabiduría revelada. Habíamos dicho que sabiduría no es simplemente lo que nosotros sabemos. ¿Quién es un sabio? Un sabio no es aquel que sabe mucho, pero
no es su principal característica, porque la computadora también sabe mucho. La sabiduría en el alma, en la psiquis, y de acuerdo con la terminología de la Kabbalah, es aquello que se revela directamente del inconsciente. Y así como el Padre lo que pone para la creación del Hijo es una gota, lo que se llama la gota seminal, así también la sabiduría esta es llamada la gota seminal, el rayo que ilumina, y por eso se llama Abba, Padre. Y tiene que ver con el sentido de la vista, y en especial la visión de la mente. Vimos la vez anterior que esta visión que en hebreo se dice reía, y especialmente la visión de la mente, es uno de los aspectos de esa jojma que hay en la mente. Además, hay otra cosa que se llama anaja. Anaja es habíamos definido la vez pasada una palabra exacta. A veces las definiciones exactas del diccionario de las palabras no nos dan exactamente lo que queremos decir en Kabbalah, pero anahá es como una premisa. Yo asumo que algo es así, que algo es de determinada manera. Una asunción. No sé si se dice así. Puede ser que no. Entonces, habíamos dicho que Jochma, a pesar de que es consciente, todavía está por encima del entendimiento. Que el entendimiento es biná. Entendimiento es lo que nosotros llamamos intelecto en sí mismo. Pero esa revelación inicial que se produce en la mente todavía no es algo que comprendemos, sino que es algo que vemos. A veces cuando nosotros vemos algo tenemos que fijar la mente y empezar a observar los detalles para saber qué es lo que estamos viendo. Pero antes de entender, o sea, antes de que esa jojma, de que esa visión sea comprendida, yo tengo ya una cierta idea de lo que se trata. Y eso es lo que se llama anahá. Dentro de mí ya está asumido que la cosa es así. Por eso te ha dicho que el judío es un pueblo de dura cerviz. ¿Por qué? Porque yo sé que la cosa es así y a veces la mente, el entendimiento, la visión, la realidad me muestra una cosa diferente, pero yo dentro de mí sé que la cosa es así. Todos esos conceptos tienen que ver con lo que llamamos Jochma, con el concepto de padre, Abba, en la mente. Entonces,
la primera revelación, el principio de la revelación está dentro de Jochma, y esa Jochma, esa sabiduría puede ser como una premisa. De repente yo siento que algo es así. A veces nosotros decimos, yo siento que es así. En realidad no es que lo sentimos, sino que hay dentro nuestro una comprensión que nos hace saber que algo es así, una revelación de nuestro inconsciente. Algo repentino como el rayo. Entonces, primero aparece el rayo y después, dentro de mi mente, empiezo a desarrollar todos los aspectos de ese rayo. Todo eso está dentro de Jochma. Entonces, ¿por qué decimos que es Anahá? Vamos a ponerlo aquí en orden diferente porque vemos que primero se produce la Anahá y después se produce la Reía. Y la Anahá no es en forma de vista, sino que yo sé que es así, sé que es saber. De ahí viene la palabra sabio. Y por eso muchas veces vemos que el sabio no necesita ver las cosas para saber de qué se trata. Y del sabio está dicho, Miu Jajam, Arroé etanolad. El que ve lo que va a nacer. El sabio vio una situación, determinada aspecto, determinada persona, y ya sabe qué viene de ahí. No es que lo sabe por profecía. Es algo muy parecido, pero la sabiduría no es profecía, sino que es algo para complementar esto. Hay otro dicho que dice, no hay sabio como el que tiene experiencia. En Jajam que va a la Nisayon. Entonces, el que tiene experiencia, a veces no hace falta verlo, no hace falta meditar en eso. Uno ve una situación y sin ver exactamente qué es lo que sucede, ya sabe qué es lo que va a pasar en esa situación. Entonces, esa experiencia hace que en nuestro inconsciente se genere, haya un depósito de todas las circunstancias y todos los experimentos que hicimos en nuestra vida. Puede ser de nuestra propia vida, puede ser experiencia de vidas pasadas, como dice Liliana. Entonces, no es que sabe todavía, sino que dentro de sí está fijado que la cosa es así. Después va a entender, después lo va a desarrollar. Pero hay algo dentro de sí que lo lleva a creer que la cosa es así, incluso antes de que lo vea, no ya con sus ojos físicos, sino con su ojo de la mente. Cuando uno llega a ver, ya es una revelación completa, ya lo puede analizar y lo puede entender. Entonces, estos dos aspectos son dos aspectos que pertenecen a Jochma Gluya, sabiduría revelada. Entonces, habíamos hablado que este Abba lo que acabamos de decir, que viene de experiencias pasadas, de antes, del inconsciente, habíamos dicho que
Yonek Niamazal Elion Notzar Gesed. Se alimenta del mazal. Mazal viene de nozel, que es fluir. Viene de ese nivel de fluir de la luz divina que se llama Notzar Gesed. Cuando hacemos tefila y decimos las 13 cualidades de misericordia de Dios, que son las cualidades que Moshe Rabbeinu le dijo a Dios cuando oró para que el pueblo de Israel no sea destruido por haber pecado, le dijo, primero que todo, Hashem Hashem, Kel Rahum Behanun, Notzar Gesed la Alafim, crea bondad para los miles. Entonces la Jochma viene de ese lugar que se llama origen de la bondad. Y que lo habíamos identificado en las clases anteriores con ese lugar superior que es la Jochma Stima, la sabiduría oculta, la sabiduría revelada. ¿De dónde viene? De la sabiduría oculta, que está en Keter, en el inconsciente, en la voluntad, y esa voluntad viene del interior de Keter, del placer, y de la sefirá de Gesed, del placer. Entonces vamos viendo de dónde proviene. Ya habíamos experimentado todas estas cosas para saber en alguna medida cómo experimentamos el Gesed que hay en el placer, en el interior de Keter, cómo es la Geburá, y dónde se inviste en la voluntad, que uno se inviste en el Keter de la voluntad, otro se inviste dentro de la Jochma estimada de la voluntad. Entonces, habíamos dicho que el Notzar, que el Mazal, es ese filamento, ese canal que une los orígenes inconscientes de nuestra conciencia con nuestra conciencia. Así como Mazal, las constelaciones y los elementos del mundo son aquellos canales que utiliza Dios para influir, que nosotros vemos, por ejemplo, como la luna influye en las mareas, influye en la naturaleza, y también las distintas constelaciones influyen sobre la naturaleza. No es que los astros tengan poder para realizar algo, sino que son canales, o depende del contexto en que se los utiliza, se los nombra, son ángeles, o son intermediarios, son mensajeros, o en general canales de energía para alimentar los distintos aspectos de la realidad. Entonces, por eso lo que en hebreo, aquellos que hacen idolatría, los gentiles que hacen idolatría, se llaman Akum. Akum, como ustedes ven, son las iniciales de una sigla que es Obdei Kohabim Umazalot. A lo mejor alguna vez van a escuchar esta expresión. Obdim Kohabim
umazalot. ¿Qué es la idolatría? Aquel que se posterna, que le pide, que le reza, que considera que el origen de las cosas que le tiene que pedir son los astros. Entonces, Obdim, Kohabem o Mazalot son los siervos de las estrellas y las constelaciones. Entonces, a veces uno escucha en la radio o ve en el diario o escucha grandes sabios que en 3 palabras le dan el horóscopo del día o le dan el horóscopo del signo a que uno pertenece, y entonces uno lo lee y dice, wow, hoy me tengo que cuidar de esto, y cuidado, tengo que no dejar que pase un gato negro, o que de acuerdo con hoy yo voy a conseguir mi pareja, y todas esas cosas. Por supuesto fueron obtenidas de la sabiduría de la Kabbalah, de la sabiduría de la Torah, pero son utilizadas como si eso tuviera algún poder en sí mismo. Son utilizados como si eso fueran cosas que nos pueden manejar. Entonces, una de las diferencias que hay entre el judío y el que sirve a estos astros es que el judío está por encima de esto. El alma del judío está por encima de Dios, por encima de todo esto en la raíz de Dios, en la esencia infinita. Y como vemos, esto es nada más que canales posteriores que Dios utiliza para traer su abundancia. Entonces, si nosotros estamos por encima de eso, podemos llegar a lo que se llama el Baal HaRatzon, el dueño de la voluntad, el dueño del negocio, de la fábrica. Y entonces podemos hacer que se abran esos canales para traer abundancia a todo el mundo. Por supuesto, sabemos que todos esos canales se abren a través de estudiar Torah, de cumplir con los preceptos, de rezar a Dios, al Dios único, etcétera, etcétera. Pero aquellos que se posternan ante estatuas o le rezan al sol, incluso hay algunas actitudes que aparentemente son inofensivas, pero el reiki, el yoga, son más que posturas físicas y ejercicios gimnásticos, son intenciones que tienen algunos pueblos del Oriente para, a través de todo eso, vieron cómo se ponen con las manos para arriba o hacen gestos, para conectarse con esas fuerzas. Entonces, cuando uno se conecta con los intermediarios, automáticamente se desconecta del creador, se desconecta del origen. Por ejemplo, yo tengo una batería. El auto funciona con una batería. Mi computadora funciona con una batería. Entonces hay momentos, o sea, la computadora obtiene su energía directamente de la batería. Pero la batería tiene un límite y es nada más que un intermediario para transformar esa enorme energía en una energía que puede ser utilizada por la computadora. Pero si yo no la conecto durante un tiempo, voy a poder usarlo hasta que va a llegar un momento que se va a agotar y no va a andar más. Voy a tener que conectar la computadora a la fuente de poder. Entonces, si uno medita en dónde viene la fuente de poder, empieza espiritualmente, es como cuando nosotros vemos el cable que está conectado con la computadora, vemos dónde está enchufado, vemos que adentro después de la pared, del enchufe que nosotros vemos en la pared, ya ahí empieza a ser oculto.
Pero de todas maneras nuestra mente puede pensar que adentro de la pared va pasando un cable y que afuera hay una llave que se conecta con un cable que está en la calle, y ese cable que está en la calle va a la central de la ciudad, y la central de la ciudad está conectada con una red nacional que viene de la fuente del generador de luz de la estación central del país, y que eso genera electricidad o a través de la energía atómica o a través de energía hidroeléctrica o a través de quemar petróleo, carbón o gas, y que ese gas o la energía atómica o el agua tienen su origen, y eso viene en definitiva del sol que mueve, que se inviste dentro de las plantas o que hace mover las aguas del océano, y esa luz que viene del sol en definitiva es lo que hace mover mi computadora, y el sol proviene de una estrella anterior, de la energía que viene en la galaxia, y la ciencia comprendió que en definitiva todo es la energía que hay dentro del átomo, que fluye y va de aquí para allá, se concentra, se dispersa y sigue las energías, las leyes de la naturaleza, y que todo vino de un Big Bang, una expansión continua que vino de un origen. Entonces, hasta llegar a un punto en que ya la mente humana no sabe, no puede pensar qué es lo que pasó antes. Y así también, todo el proceso que estamos haciendo ahora es seguir el camino inverso de la creación de Dios para saber dónde está ese origen. Entonces, el que se detiene en alguna de las estaciones como origen de la electricidad que yo tengo aquí en mi computadora, no está actuando en el origen de esa energía. Entonces, cuando yo digo, o cuando los sabios dicen que los pueblos del mundo obtienen su energía de las constelaciones hasta cierto nivel, y el pueblo judío, por ser el enviado de Dios para conectar a Dios con este mundo, tiene su conexión más alto en la nada, por eso está dicho Ein Masal de Israel, no hay Masal, que a veces es traducido como suerte, que el pueblo de Israel es un pueblo sin suerte, pero lo que significa es que el Ein, la nada, es el Mazal de Israel, o sea, la fuente de energía. Entonces, todos aquellos pueblos del mundo que cumplen los 7 preceptos y aquellos que se unen al pueblo de Israel para trabajar, entonces también obtienen su energía de allí arriba. Y aquellos que no, que piensan que la energía viene de otro lado, que todo el mundo y todo el universo viene de otro lado, se llaman idólatras. ¿Ok? Esos son los ídolos que Abraham Avinu, el primer judío, destruyó en la casa de sus padres. Él comprendió que esos ídolos no eran. Entonces, eso es una forma muy simple. En nuestra época lo vemos de una forma mucho más sofisticada, pero la idea es la misma. Entonces, ¿qué es hebreo? Hebreo es el labor. Labor quiere decir salir de un lugar, salir de ese lugar de la idolatría e ir al lugar donde está la verdad, transgredir. Por eso en general todas las ideas nuevas y todas las revoluciones, tanto por un lado como por el otro, de una forma u otra están basadas en la Torá y están hechas justamente en gran cantidad por judíos, y no en forma directa, en forma indirecta, porque tienen esa mente transgresora
Muy bien. Entonces, ese Mazal Elión, del cual viene la sabiduría revelada, y que vamos a explicar más a continuación, recibe de lo que llamamos Jochma Stima y Galgalta. Esos dos aspectos de la parte exterior de Keter que llamamos razón o voluntad, y que a su vez ellos reciben del interior de Keter, que es el placer, que es Atik. ¿Sí? Todo eso ya lo vimos la vez anterior. Hace 1 o 2 años o 3, cuando empezamos a estudiar estas cosas, cuando decíamos estas palabras parecían cosas extrañas. Ahora ya de a poco están empezando a tener un sentido. Entonces, esos dos niveles se transforman en la revelación que llamamos Abba o Padre. Y por eso se alimenta del Mazal Notzar Gesed. Entonces, Abba recibe de esos dos lugares en Keter, y dentro de Keter la parte exterior, que es Ratzon, y que tiene el Keter de Ratzon o Galgalta, y tiene Jochma Stima, ¿ok? Muy bien. Entonces, de Galgalta habíamos dicho que Jochma Stima, la sabiduría oculta, es como toda sabiduría, es parte del cerebro, que se llama Moja Stima, el cerebro oculto. Entonces, eso que nosotros llamamos Galgalta, que proviene del interior de Keter, por supuesto es más elevado, y es lo que nosotros recibimos en Jochma como reía o visión. En cambio, Jochma Stima y de interior de Keter habíamos dicho que es de Gesed, de Tanuk. Eso es lo que aparece como reía
en la Jochma. En cambio, Jochma Stima habíamos dicho que proviene de Geburah del interior de Keter, que es el Tanuk o Atik. ¿Sí? Que también es el interior de Keter o Atik. Pero uno viene de la Geburah y otro viene del Gesed. Y entonces, la Reiyá es una visión más amplia y el Anahá es algo más oculto. Entonces, por eso de ese Keter viene la Reiyá o visión oculta, y de Jochma Stima, de la sabiduría oculta, que tiene que ver con Geburah, viene la Anahá, que lo decíamos antes, que yo pienso que es así, pero todavía no lo veo. Entonces ven la relación entre uno y otro, ¿sí? Porque ambos vienen del interior de Keter, pero uno es de Geburah de Keter y por eso es sabiduría oculta, y el otro es Gesed de Keter, entonces es el Keter de la voluntad, que es más amplio, entonces se vuelve a invertir del Keter, de la Galgalta de voluntad, proviene el aspecto de visión en Jochma. Todo esto es en Jochma. Y de aquí viene el aspecto de Anaja. Entonces, ahora vamos a hacer una meditación para seguir este proceso. Como siempre, nosotros nunca hacemos esquemas ni gráficos, porque no es un proceso en línea que viene de arriba para abajo, de atrás para adelante, sino que tenemos que sentirlo dentro nuestro. Vamos a poner una música y vamos a tratar de meditar acerca de estos dos aspectos. Vamos a tratar de pensar en alguna idea, algún deseo que de repente se nos ocurre, o alguna cosa que ya se nos ocurrió, y vamos a tratar de identificar esos dos aspectos en la revelación en Jochma. Primero, vamos a tratar de identificar aquellas cosas que para mí son así. Y después, cuando yo los veo en el ojo de la mente, o sea, cuando se revela un poco más, confirmo que verdaderamente es de esa manera. ¿Cuáles son aquellas cosas que yo sé que son así, aunque todavía no está completamente revelado en mí, no lo veo? Por ejemplo, yo sé que la Torah es verdad. Y de repente se me ocurre, o Dios me revela un hecho que de repente digo, ya sé por qué es verdad. Entonces digo, tenía razón.
Para las mujeres es mucho más fácil esto porque a veces ellas tienen intuiciones que se le aparecen y después cuando se ponen a pensar, cuando empiezan a verlo en la mente, se les revela y se dan cuenta que era así. Pero al principio uno toma conciencia de que algo es así, pero es como que uno no tiene la explicación. Y si uno lo deja en ese estado, que no encuentra la explicación de por qué, al final puede llegar a ser que lo utilice en forma incorrecta. Porque a veces uno recibe del inconsciente, anahot, suposiciones, que vienen de un lado del inconsciente que no es correcto, que viene de una experiencia que tuvimos que no la desarrollamos como corresponde. Muy bien. Entonces, ¿quién es Jajam? Aquel que se le ocurre una idea, pero después trata de verificar que es correcto. Entonces uno aprende por la experiencia que ya tuvo de antes o aprende de la experiencia de los otros. Y cuando esos canales que decíamos recién se purifican suficientemente, uno recibe iluminación divina proveniente de la sabiduría que viene de antes, que decíamos que puede ser de las encarnaciones anteriores, o puede ser que viene de algo que está por encima de las encarnaciones, que es esa parte del alma que no se inviste en el cuerpo, que es lo que llamamos Yehidah Shebanefesh, la parte más elevada del alma, que está en contacto directamente con Dios. Entonces vamos a tratar de recordar en esta meditación algún episodio que nos sucedió, que nosotros sabíamos que iba a pasar algo y que después fue confirmado, tanto porque actuamos al revés o tanto porque nos fiamos de esa anajá y le hicimos caso. ¿Se entiende la propuesta? Vamos a poner una música y lo hacemos. No se entendió bien la propuesta. Vamos a tratar de explicarlo un poco mejor. Vamos a tratar de identificar, sin llegar a entender, sin llegar a binar, esos dos aspectos en que algo se me revela, pero todavía yo no lo entiendo, porque es así. O sea, todavía no lo veo, no es que no lo entiendo. Todavía no lo veo, no veo por qué yo creo que algo es así. Y después se me revela dentro de la mente, aunque todavía no lo entiendo, porque Jochma no es entender, Jochma es que se me revela una idea. Por ejemplo, yo tengo que ir de aquí hasta una ciudad que queda a 100 kilómetros. Entonces tengo distintas formas de llegar, o por avión, o por auto, o por tren, o por autobús, o caminando. Pero yo dentro de mí ya tengo una opinión formada, digamos. Yo ya sé que la cosa es así. Después yo lo veo dentro de mí y lo primero que veo es verme volando, verme viajando en tren, pero todavía no entiendo por qué. Pero antes de eso yo sentí como un recuerdo, algo que está antes de la visión, que me hacía sentir como que eso es, de ahí provino la visión que yo tengo. Después voy a analizar qué es lo que más me conviene y voy a tomar el medio de locomoción que decida. Eso ya es
el proceso del entendimiento, el proceso de meditación. Que ahora quiero identificar, antes de entender, esos dos lugares, que es Anahá, donde todavía no veo, y ese lugar que es Reya, que es donde yo ya veo esa idea que se reveló. Shalom, no sé qué significa que a Ruth le llegó cirugía, pero bueno, le deseamos suerte en todo caso, tanto que sea la cirujana como el paciente. Muy bien, vamos a meditar.
Muy bien. Ese es un ejemplo que nos da Liliana Altamirano de lo que estábamos hablando recién. Entonces, este reía, esta visión, proviene de un lugar mucho más elevado, que tiene que ver con, como está dicho el Pasuk, Tamu Berraú Kitov Abaya. Saboreen o prueben y vean qué bueno es Abaya. Primero se saborea y después se ve, se llega a ver. Y esto tiene que ver con lo que habíamos empezado a hablar acerca de los motivos, que no hay motivo para la voluntad, en tam la razón, que es algo que está por encima, viene de un lugar mucho más elevado que tu tam de razón landeine, enséñame un buen motivo y comprensión, que esto tiene que ver con tam, camus, la razón. Aquellos que están llegando y vienen ahora y ven todas estas cosas, que pueden ser un poco extrañas y que no se sabe bien de dónde vienen, estoy tratando de ser lo más simple posible, los convido a ver las clases anteriores, por supuesto. Todavía quiero saber quién es el motivo de la creación. ¿Quién es el que está escribiendo o la que está escribiendo y que se llama el motivo de la CREC o algo así? Si viene a bien presentarse y si no también. Si no puede seguir en anonimato, no hay ningún problema. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que todo el asunto del tam, del gusto, tiene que ver con el placer. Entonces, cuando decimos probar que bueno es Dios, tiene que ver con el placer, que es en la parte interior de la corona. Entonces está mucho más elevado que el conseguir que darle un motivo lógico y que tiene que ver con el paladar, como decíamos en la clase anterior. Habíamos dicho que Jochma es Koachma. Jochma es Koachma. Cuando uno utiliza las letras Het, Haf, Mem, Hei, se pueden combinar y poner Koachma, o sea, el potencial. Del qué, cuando uno pregunta qué es porque no tiene definido qué es lo que está pasando. Koachma. Pero acá estamos yendo a un lugar más alto, que es Het Haf Ma. Ya hemos dicho que Ma, el Jej es el paladar. Entonces Jochma es paladear aquello que está por encima del entendimiento. Y tiene que ver entonces lo que nosotros llamamos gusto es uno de los sentidos más elevados,
que al contrario de la vista y otros que uno entiende por qué pasa, cuando uno siente el gusto de algo, sobre todo el gusto espiritual, está por encima del entendimiento, de las razones. Entonces, así como tenemos sentidos, que en hebreo se llama hushim, hush, son los sentidos, como el gusto, la vista, la audición, el olfato, el tacto, y el alma tiene otros muchos sentidos, el sentido de escribir, el sentido de hablar, el sentido de expresarse, el sentido de crear. Hay muchos sentidos que tiene el alma. Son los que llaman Hushim Anefesh Elokit, los sentidos del alma divina. Es decir, son sentidos que vienen directo de la divinidad. Y el primer sentido que se revela de lo alto es justamente el sentido del gusto, del tam, que está en la Galgalta de Arij, o sea, en el Keter, aquello que está por encima de la voluntad. Entonces, el primer sentido del alma divina es el gusto, o tam, que proviene habíamos dicho que viene del Gesed de Tanu, pero se revela directamente de Galgalta, de Arij, o sea, el Keter de Ratzon. El inconsciente del inconsciente, Keter de Keter. Entonces, de esta manera, podemos resumir que hay dos, que es lo que estuvimos tratando de entender, que hay dos tipos de gusto en el sentido de sabor, que es lo que llamamos tam. Un segundito. Tam. Está el tam que tiene que ver con el placer. El gusto conectado o referido al placer. Y está el tam del sehel, o sea, el gusto intelectual. Uno es un motivo lógico y otro es un motivo que tiene que ver con el gusto inconsciente del placer. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el gusto del sehel y el gusto intelectual?
todo gusto intelectual, todo motivo, ¿por qué a mí me gusta intelectualmente? Porque hay un motivo que yo puedo entender. ¿Y eso de dónde proviene? Baja de la contracción del motivo, del gusto, del placer. Entonces, por eso se inviste dentro de la razón, y habíamos dicho que dentro de la razón, dentro de la voluntad, está la Jochma Stima. ¿Sí? Entonces el motivo intelectual se inviste en Moja Stima, en el cerebro oculto, y viene. Y es lo que nosotros decíamos que es la anajá. Una anajá que tiene que ver con lo oculto, yo todavía no lo veo. En cambio, el gusto superior que tiene que ver con el placer es cuando yo lo veo. Por eso incluso el placer tiene que ver con la vista. Cuando yo oigo, tengo que entender para que me dé placer. En cambio, cuando yo lo veo, puedo sentir placer sin entender. Eso significa que la vista viene en un lugar superior al oído. Y esa anajá, entonces, es algo previo a la visión, quiere decir que es algo que todavía no viene de lo más superior. Entonces, nuevamente, cuando yo digo que tengo placer de algo, yo puedo tener una anajá, yo puedo suponer que tengo placer de algo. Pero eso viene de lo que llamamos el intelecto de lo inconsciente, que yo puedo entender que tiene un motivo, y es anajá. Yo tengo esa premisa. Pero cuando yo siento ese placer con el ojo de la mente, yo veo eso, significa que viene en un lugar más alto, que viene de algo que está por encima de la razón, de la voluntad, viene de Gesed de Tanu, del placer interior. Y sobre esto está escrito, Ein Betov le mala mi oneg. Ein Betov le mala mi oneg. Como vimos, estuvimos repasando muchos aspectos que ya habíamos estudiado la vez anterior, para fijarlo, porque si todo esto está bien comprendido y lo identificamos dentro nuestro de dónde provienen cada una de las cosas, cuando uno tiene una presunción, pero todavía no lo ve, no siente placer. En cambio, el placer viene verdadero cuando uno lo ve. Entonces, ese paso previo de la revelación viene de un lugar inferior, en el inconsciente, que se llama Chokmah, y luego la revelación del rayo viene en un lugar superior, que es el interior mismo del placer. El Gesed del placer y es la Galgalta, el Keter de la voluntad. Otro ejemplo sería el rayo mismo. Jochma para entender la parábola de Jochma se utiliza el tema del rayo. Y así vemos que cuando uno ve el rayo, uno ve que hay
toda una situación para que se revele, para que haya un rayo que se conecte, que caiga de la nube y se una a la Tierra, o incluso hay rayos que son entre una nube y otra, porque hay una diferencia de potencial. Primero tiene que haber toda una situación donde uno dice, wow, ahora se va a alargar una tormenta. Uno a veces ve el cielo y dice, uy, acá se va a alargar una tormenta. Sí, esa es la experiencia que uno tiene, es una sensación, pero todavía no lo ve, no ve el rayo que sale de la tormenta. Siempre antes que se produzca la lluvia, se produce una descarga de electricidad que genera que la nube se transforme en gotas de agua. A veces se ve más, a veces se ve menos, pero de todas maneras siempre tiene que haber un rayo. Y ese rayo es la explosión que viene de un lugar mucho más elevado que esa situación que todavía no se terminó de hacer la tormenta. Allá en Buenos Aires hay tormenta ahora, wow, le voy a llamar a mi mamá para ver si cerró las ventanas. Wow. ¿Tenías una sensación, Vivi, de que se iba a largar una tormenta? ¿Y se vieron los rayos? ¿Se escucharon truenos? Hay veces que hay lluvia sin que se vea, o sea, si hubo truenos quiere decir que hubo rayos, ¿no es cierto? Como estabas acá en la clase no los vimos. De todas maneras, ¿qué da más placer, escuchar los truenos o ver el rayo? Ver el rayo. O sea que la vista viene de un lugar más elevado que la audición. La luz del rayo ilumina su entorno y nos permite entender que hay un entorno nuestro. Es verdad, pero ese es el proceso posterior, que está, dice Francisco, ese es el proceso posterior, como tú lo dices, que nos permite entender. La revelación del rayo nos permite entender. Si no hay revelación, o sea, si no hay Jochma, tampoco hay Binah. No hay lo que entender. Por eso, lo que mueve a Abba, a la Jochma, es el placer. En cambio, lo que mueve a Binah es la cualidad interior, es la alegría. Es el entendimiento, el intelecto. El intelecto, cuando nosotros decimos hay un motivo para el intelecto, hay un motivo para la razón, nos estamos refiriendo al intelecto, que es Binah. Y cuando decimos que no hay, es más el Abba, que está por encima, que es el placer, está por encima del entendimiento. Entonces, cuando hablamos de Jochma, estamos hablando de ese paso previo que sabemos que nos va a permitir entender. Por eso nos da placer, pero todavía no llegamos a entender. Eso lo vamos a ver más adelante. De todas maneras, estamos analizando esos pasos previos para poder seguir elevándonos a los mundos superiores, para llegar a ese motivo de la creación que tiene Dios. Es verdad. Y aquellos, hay algunas personas que le tienen más miedo al rayo y hay otras personas que le tienen más miedo al trueno. En general, el miedo uno lo tiene con el trueno. Y el rayo produce admiración más que miedo.
la luz produce amor. Cuando uno ve algo y le da placer, produce amor. Cuando uno escucha, produce temor. Porque está escuchando algo pero no lo ve, no tiene bien claro. Claro, si el rayo sobre el mar es mucho más. Porque el mar mismo tiene que ver con el ocultamiento. Entonces el rayo que cae sobre el mar está revelando cosas que ya de por sí son ocultas. Cuando está en la tierra, cuando el rayo cae en la tierra, hay oscuridad y se revelan cosas que tarde o temprano se van a ver cuando salga el sol. Pero lo que hay abajo del mar, no importa si hay sol o no hay sol, no se ve. En cambio viene el rayo y a pesar de que hay luz, sigue habiendo ocultamiento ahí adentro. Entonces produce más todavía maravilla. Entonces, estudiamos que la palabra Tov, habíamos dicho que Ein Batov le mala mionek. No hay en el bien, no hay un bien que esté por encima del placer. No hay en el bien algo por encima del placer. ¿Qué es lo más elevado de algo bueno? Es el placer que nos da, el placer que produce. Entonces estudiamos que la palabra Tov puede ser, tiene un significado doble, que puede ser una buena mente, un Tub Tam Badat, un buen motivo y conocimiento, que es con una mente correcta, una mente buena. O sea, yo encuentro un motivo, hay una razón. Entonces, cuando yo encuentro un motivo para las cosas, quiere decir que tengo una buena mente. Pienso bien, como está escrito, pensá bien y será bien. Pero hay un bien que tiene que ver con el placer, un bien que es Oneg. Entonces este bien superior está escrito en el Sefer Yetzirah, Ein Betov le mala mi Oneg. Así dice el Sefer Yetzirah. Entonces, una buena mentalidad también es placer, pero es un placer que desciende y se inviste dentro del ocultamiento y la limitación de la mente. Y después habíamos estudiado lo que llamamos Ahava Betanugim. Ahava Betanugim. Amor con placeres. Como dice Shlomo Amelech. Qué lindo y qué bello es el amor con placeres. Entonces, esto de Ein Betov le mala mionek, el nivel superior de lo bueno, que es el placer, es lo que nosotros llamamos Ahava Betanugim. Y el bien y la bondad, la sefirá de bondad, que es Gesed, la fuerza interior, que la motiva es justamente el amor. Entonces, hay una relación
el máximo bien, que también es el máximo placer, que tiene el máximo amor que tiene que ver con el placer. Y esto es lo que llamamos un amor que no depende de una condición. Es el amor proveniente del placer puro. Y que se inviste, ese amor que se inviste en lo que llamamos Galgalta, la corona de Ratzon. Y como dijimos, el Galgalta, ahí el Gesed, la bondad del placer, que se inviste en lo que está por afuera de la Jokma oculta de la voluntad, eso niega cualquier motivo limitado, cualquier limitación, cualquier explicación que le queremos dar al amor. Entonces, ¿qué es esto? Es la bondad de Atik Yomim, el Gesed de Atik Yomim, del interior de la corona, que se inviste en Galgalta de Ari Hampin. De acuerdo con el secreto, Ein Tam la Ratzon. ¿Sí? Volvemos a reunir todos los conceptos. Es decir, Ein Tam la Ratzon, no hay motivo para la voluntad. Y como decimos Ein, como el Baal Shem Tov dijo, siempre que uno dice que no hay Ein Tam la Ratzon, no hay Tam, cuando uno dice Ein, no digas Ein, sino Ein. No digas que no hay Tam, sino que el Tam, el motivo viene de la Ein, viene de la nada. Y para nosotros, para nuestra mente racional, no la podemos encontrar. ¿Por qué? Porque viene de aquello que está por encima del entendimiento. Y es lo que decíamos antes, que Ein Mazal de Israel, no hay Mazal, no hay esa suerte, esa... ¿Por qué el Mazal se llama suerte? Porque suerte es algo que aparentemente es aleatorio, y nosotros pensamos que viene de las constelaciones. Es como los dioses del Olimpo, que tienen caprichos y que no tienen ninguna motivación, simplemente juegan con los seres humanos. Eso no es Dios. Dios tiene sus motivos, pero esos motivos están en la nada, están en la parte más superior de la esencia divina de Dios. Por eso está prohibido humanizar a Dios. Al humanizar a Dios, nosotros pensamos que lo que para Él es gesed o motivo, es lo que es para un ser humano. Pero lo que nosotros estamos haciendo es identificar dentro nuestro estos aspectos que estamos estudiando, primero que todo para saber tener una idea de qué se trata, y segundo, para saber que eso no es. Que la relación que se produce en uno y otro viene de allá arriba y es esa estructura, pero que otra de las cosas que tenemos que saber, que si llegamos a comprender algo, tenemos que saber que eso no es eso que comprendimos. Que lo que comprendimos es una comprensión transitoria para llegar luego a una comprensión superior y así elevándonos hasta ese lugar en que sabemos que ya no podemos llegar más y que tiene que venir a Kodosh Baruj Hu para revelarse, que eso es lo que significa que queremos Mashiach ahora y que queremos que se termine el ocultamiento, Lejaim. Y entonces ese es el secreto del Mazal Elión, o sea, el fluir superior que de él derivan todas las 13 cualidades de misericordia. Y allí es donde
ilumina la sefirá de Gesed en el Parzuf de Galgalta. ¿Sí? ¿Entendieron cuál es la Galgalta? Es la parte intermedia entre voluntad y placer. Como está explicado, todo esto que estamos hablando es como está explicado en los escritos de la Arizal. Entonces todo esto, esta Jochma, proviene de el Gesed dentro del placer, y que llamamos Reisha de Ain, o Aba Betanugim. Entonces el secreto del Ain, de la nada, es el placer supremo, por encima de la contracción, por encima del Tzimtzum. Y entonces este es el concepto de Tam, que no es motivo, sino que es el sabor, el motivo que tiene que ver con el placer. Y cuando hay un motivo, entonces es un Tam que tiene una razón, que se inviste dentro de la mente. Entonces vamos a dejar aquí. Les pido que repasen un poco todo lo que estamos estudiando hasta ahora. Vamos a seguir trayendo más conceptos y más meditaciones. Y todo esto sirve también para nuestra rectificación. Decíamos que la rectificación, que es la interinclusión de todas las sefirot en todas las sefirot. Y ahora estamos hablando de la sefirá de Jochma, que se inviste dentro de Jochma, Atik, los distintos aspectos de Ari Hampin, de la voluntad, los distintos aspectos del placer. Entonces estamos rectificando nuestra visión interior, nuestra sabiduría, nuestra primera revelación. ¿Para qué? Para tener más revelación, para que todo lo que hay en nuestro inconsciente, las cosas verdaderas que hay en nuestro inconsciente, no lo que nosotros nos imaginamos que puede haber, sino lo que es verdadero, lo que son nuestras verdaderas motivaciones, lo que son nuestros verdaderos temores, lo que es nuestra verdadera fe, y los motivos verdaderos de las cosas que hacemos. Y para poder evaluarlos y saber si es correcto o tenemos que cambiarlos. Pero para poder cambiarlos tenemos que primero conocerlos. Entonces cuando refinamos ese rayo, refinamos, como dijo Vivi, ella sabe que es una tormenta pero no vio el rayo. Entonces es importante ver el rayo, identificarlo y ver cómo proviene, para tomar ciertas medidas. Si hay muchos rayos, si hay pocos rayos, vemos cómo va a ser la tormenta. ¿Qué es la tormenta en definitiva? La transformación de la nube, que representa lo espiritual, en agua, que representa lo revelado, transformándose en gotas. Y eso es el Mazal. ¿Ok? Está bien la parábola, ¿no? Por eso los sabios dicen que la Jochma es el rayo, donde lo espiritual se transforma en lo revelado. Ruach, que es el agua que hay dentro del aire, se transforma en Geshem, que se llama lluvia, y Geshem es material, y Ruach es espiritual. Entonces, si ustedes meditan en las ideas que se le ocurren, y meditan en las acciones que tienen, en los sentimientos, y van subiendo y van viendo de dónde se originan, van a saber si eso viene del verdadero placer
o sea, del verdadero interior, de una motivación interior verdadera, o es algo exterior, es algo superficial, que viene de algo que se puede explicar, y entonces lo podemos entender, pero que es como el amor que tiene un motivo. Cuando se termina el motivo, se termina el amor. Pero cuando nosotros pensamos, sentimos y hacemos cosas que están por encima del entendimiento, que es su raíz, o sea, nosotros no podemos tener conciencia, pero una conciencia es forma de visión, no solamente entender, sino que lo vemos. Y entonces sabemos que eso viene del placer y eso nos satisface y somos sinceros con nosotros mismos. Esta semana vamos a estudiar la clase que dio el Rab este jueves, que tiene que ver con la Perashá Mishpatim de la semana anterior. Y ahí habla de Mishpatim, son las leyes, que tienen que ver con el juicio. Y tiene que ver cómo uno se juzga a sí mismo. Y uno de los principales, y lo principal para tener un buen veredicto, así como en un juicio, para tener un veredicto correcto, si la persona es culpable y hay que castigarla, o es inocente y hay que liberarla, o tomar las distintas decisiones, hay que tener testigos buenos, o sea, hay que saber la verdad. Así también con nosotros mismos, lo principal es no engañarnos a nosotros mismos. Lo principal es saber que lo que estamos haciendo es verdad, y lo que nosotros pensamos, y lo que creemos, y las cosas que nos motivan, y las cosas que hacemos, todo lo que está a nuestro alrededor, y sobre todo cómo nos juzgamos a nosotros, si es verdad. Podemos ser malvados, podemos ser intermedios, podemos ser justos, que tienen bien adentro, justos que tienen mal adentro, los 5 niveles del Tanya. No importa qué somos, porque Dios nos hizo así, pero lo importante es saber quiénes somos, saber qué somos y qué es lo que nos motiva. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí. Conocernos a nosotros mismos con un juicio justo, con misericordia, pero que sea verdadero, para poder conocer a Dios también de forma verdadera. Y para eso no tenemos que mentirnos. A veces cuesta no mentirnos, pero si cuesta mucho, por lo menos tratemos de hacerlo de a poco. Que la cosa no sea un rayo que destruya, sino que sean rayos a lo lejos que van dejando una luz que ilumina y va cayendo las gotas. La revelación de la luz va trayendo la revelación de lo espiritual a lo material en forma gradual, como dice en el Shema, como decimos el Shema Israel. Dios nos promete que si cumplimos los preceptos como corresponde y seguimos sus leyes, entonces va a traer la lluvia en su momento. ¿Qué quiere decir la lluvia en su momento? Hay momentos en que no tiene que llover, hay momentos en que la lluvia arruina la cosecha, y hay momentos en que si no llueve, la cosecha se seca o no se puede sembrar. Entonces, eso es importante, saber la verdad, para que la revelación, para saber en qué situación nos encontramos, y la bendición se produzca de manera correcta. No que sea que de repente se nos revelen todas nuestras cosas ocultas que nos podemos destruir, y tampoco que esté cerrado y nos engañemos constantemente. Besat Hashem, nos vemos mañana, y durante toda esta semana tienen la guía de todas las clases que damos
preparadas en la página. Inscríbanse, síganos y vamos a seguir creciendo juntos, cada uno en su lugar y llevando luz a todo lo que nos rodea. Que no seamos como un rayo que cae de golpe y que además, sino que seamos faroleros que traen la antorcha para prender a la luz que ilumina.